Soy Angela, tengo 35 años y llevo 12 años casada con Thomas. Tenemos una familia reconstituida, mi hija Lily, que tiene 16 años de mi relación anterior, y nuestro hijo Ethan, que tiene 10. El día de Acción de Gracias en la finca de mis suegros siempre me pone nerviosa, pero este año fue diferente. Thomas se ha vuelto más crítico últimamente, y su familia nunca me ha aceptado de verdad. No sabía que esa cena cambiaría todo entre nosotros. Si estás viendo esto, por favor, hazme saber de dónde eres en los comentarios. Suscríbete y quédate para una historia sobre cómo encontrar tu voz cuando menos te lo esperas. Conocí a Thomas cuando trabajaba como enfermera en el Hospital Memorial. Era una madre soltera que luchaba por mantener a Lily, que en ese momento solo tenía 4 años. Mis turnos eran largos y agotadores, pero estaba decidida a darle a mi hija la vida que se merecía. Una noche, me asignaron para asistir durante una cirugía de emergencia, y fue entonces cuando Thomas entró en el quirófano. Era seguro de sí mismo, habilidoso e innegablemente guapo con su uniforme quirúrgico. Después de la exitosa operación, Thomas me invitó a tomar un café. Al principio dudé, sabiendo lo complicado que podía ser salir con alguien siendo madre soltera, pero había algo en su cálida sonrisa que me hizo arriesgarme. En nuestra primera cita, fui sincera sobre tener una hija, esperando que él terminara las cosas educadamente allí mismo. En cambio, me sorprendió pidiéndome ver fotos de Lily y escuchando atentamente mientras yo hablaba de ella. Parece maravillosa, dijo. Me encantaría conocerla algún día. Thomas venía de un mundo completamente diferente. Su familia poseía una extensa finca en las afueras de la ciudad. Su padre era el jefe de cirugía del hospital, y su madre provenía de una familia adinerada de toda la vida. Tenían ciertas expectativas sobre el tipo de mujer con la que su hijo se casaría algún día, una sofisticada doctora o abogada de un entorno similar, no una enfermera con una hija y préstamos estudiantiles. Yo crecí en un pequeño apartamento con mi madre, que tenía 2 trabajos después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 8 años. Fui la primera de mi familia en ir a la universidad, pagándome la escuela de enfermería mientras trabajaba de camarera por las noches. Nuestros orígenes no podían ser más diferentes, pero a Thomas no parecía importarle. Cuando Thomas me llevó por primera vez a conocer a sus padres, sentí que estaba entrando en un universo diferente. Su casa parecía más un museo con sus suelos de mármol, muebles antiguos y retratos familiares que se remontaban a generaciones. Su madre, Margaret, me saludó con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, mientras que su padre, Robert, apenas levantó la vista de su periódico. La hermana de Thomas, Amanda, hizo poco esfuerzo por ocultar su desaprobación, haciendo preguntas incisivas sobre mi educación y mi familia. ¿Y dónde estudiaste enfermería exactamente?, preguntó Amanda, enfatizando la palabra enfermería, como si fuera algo de mal gusto. Primero en un colegio comunitario, luego me transferí a la universidad estatal, respondí honestamente, sintiendo el peso del juicio en la habitación. Thomas me apretó la mano bajo la mesa. Angela se graduó con honores mientras criaba a una hija sola. Es extraordinaria. En aquellos primeros días, Thomas siempre me defendía. Cuando su madre sugirió que se estaba precipitando con una mujer que tenía tanto equipaje, él le dijo firmemente que nos amaba a Lily y a mí. Cuando sus amigos de la universidad hacían bromas sutiles sobre que yo era una enfermera trofeo, él los callaba de inmediato. Me hacía sentir segura a pesar de la evidente desaprobación de su círculo social. Nuestra boda fue hermosa pero tensa. Thomas quería una gran ceremonia en la iglesia de su familia, seguida de una recepción en su club de campo. Yo habría preferido algo más pequeño e íntimo, pero cedí. Su familia asistió con evidente reticencia, manteniéndose mayormente apartada durante la celebración. Mi pequeño grupo de amigos y mi madre parecían fuera de lugar entre los ricos médicos y miembros de la alta sociedad que Thomas había invitado. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron mayormente felices. Compramos una casa cómoda en un buen distrito escolar, y Thomas adoptó legalmente a Lily, quien lo adoró desde el principio. Cuando me quedé embarazada de Ethan a los 2 años de nuestro matrimonio, Thomas se alegró muchísimo. Reduje mis horas en el hospital a tiempo parcial, equilibrando mi carrera con la crianza de nuestros hijos. La carrera quirúrgica de Thomas floreció, y estaba siguiendo los pasos de su padre, tal como su familia siempre había esperado. Pero a medida que Thomas ganaba reconocimiento en su campo,
noté cambios sutiles en su actitud. Empezó a asistir a más conferencias médicas exclusivas y eventos sociales, a veces sugiriendo que me quedara en casa con los niños en lugar de acompañarlo. Estas cosas son principalmente conversaciones aburridas de trabajo, decía. ¿No lo disfrutarías? En casa, Thomas comenzó a hacer pequeños comentarios sobre mi forma de vestir, de hablar o de gestionar el hogar. Nada abiertamente cruel, solo sugerencias de que podría elevarme un poco más. Quizás podrías ponerte el vestido azul que te compré, decía cuando me vestía para cenar con sus colegas. Es un poco más apropiado para la ocasión. Oh, deja que yo pida el vino, cariño. Sé que marida mejor con esta comida. Poco a poco, el hombre que una vez me defendió del juicio de su familia comenzó a hacerse eco de sus sentimientos. Me decía a mí misma que solo estaba estresado por el trabajo, que las cosas volverían a la normalidad cuando su horario fuera menos exigente. Pero en el fondo, comenzaba a sentir que los cimientos de nuestra relación se movían bajo mis pies. A medida que pasaban los años, las festividades con la familia de Thomas se volvieron cada vez más difíciles. Lo que comenzó como indirectas sutiles sobre mi origen evolucionó a críticas más directas sobre todo, desde mi estilo de crianza hasta la forma en que organizaba nuestra casa. Lily parece bastante independiente para su edad, comentaba la madre de Thomas. En nuestra familia, creíamos en más estructura y supervisión. O su hermana Amanda ofrecía consejos no solicitados. Realmente deberías considerar enviar a Ethan a la Academia Westfield en lugar de a una escuela pública. Las conexiones que haría allí serían invaluables para su futuro. Intenté tomar estos comentarios con calma, recordándome que provenían de un lugar de valores diferentes, no necesariamente de malicia, pero el juicio constante me estaba desgastando. A pesar de estos desafíos, Lily y yo manteníamos una relación cercana. Ya era lo suficientemente mayor como para reconocer la tensión con sus abuelos postizos y a menudo me apretaba la mano en señal de apoyo durante las reuniones familiares. A los 12 años, se estaba volviendo bastante perceptiva. No entienden lo increíble que eres, mamá, me dijo una vez en el camino a casa después de una cena de domingo particularmente tensa. Pero yo sí. Ethan, sin embargo, se sentía cada vez más atraído por el estilo de vida de la familia de su padre. Le encantaba visitar la finca de sus abuelos con su piscina y cancha de tenis. Absorbía sus historias sobre el legado y la importancia de la familia. A los 8 años, comenzó a pedir la ropa y los aparatos caros que tenían sus primos, y Thomas estaba más que feliz de complacerlo. Solo está tratando de encajar, decía Thomas cuando yo expresaba mi preocupación por que Ethan se volviera materialista. No hay nada de malo en querer cosas bonitas. Intenté desesperadamente salvar la brecha entre los diferentes sistemas de valores de nuestra familia. Animé a Lily a unirse a nosotros en los eventos familiares a pesar de su reticencia. Llevé a Ethan como voluntario al banco de alimentos local para mostrarle que había más en la vida que las posesiones. Invité a los padres de Thomas a las actuaciones escolares y a los partidos deportivos, aunque rara vez asistían. Mientras tanto, Thomas se estaba volviendo cada vez más crítico en casa. Lo que comenzó como sugerencias amables sobre mi apariencia o comportamiento se había convertido en críticas regulares. ¿Realmente necesitabas contar esa historia en la cena?, preguntaba después de que tuviéramos invitados. Te hace sonar poco sofisticada. Oh, la casa parece caótica hoy. ¿No podrías haber ordenado antes de que llegara a casa? Un día, vi accidentalmente un mensaje de texto intercambiado entre Thomas y su hermana mientras usaba su teléfono para llamar al mío cuando no lo encontraba. Estaban discutiendo sobre nuestro matrimonio, y Thomas se quejaba de cómo yo no había cambiado realmente a pesar de sus esfuerzos por ayudarme a encajar mejor en su mundo. Leer esas palabras fue como un golpe físico. El hombre con el que me casé había prometido amarme por quien era, no como un proyecto para ser mejorado. Las tensiones financieras también comenzaron a surgir. Aunque ambos contribuíamos al hogar, Thomas controlaba la mayoría de nuestras finanzas, cuestionando mis caprichos ocasionales, como un vestido nuevo o una cena con amigos, mientras no pensaba nada en comprar palos de golf caros o hacer lujosos viajes de negocios. Tenemos que tener cuidado con el dinero, decía cuando mencionaba que quería tomar una clase de fotografía. Sin embargo, al día siguiente, llegaba a casa con un reloj nuevo que costaba más de lo que habrían costado 3 meses de clases.
Un momento particularmente doloroso llegó cuando Ethan estaba teniendo dificultades con una tarea escolar. Pasé una noche ayudándolo, usando mi enfoque de hacer preguntas guía para ayudarlo a encontrar las respuestas por sí mismo. Cuando Thomas llegó a casa y nos vio, se hizo cargo de inmediato. Así no se hace, dijo, desestimando mi método por completo. Déjame mostrarte la forma correcta, Ethan. Vi los ojos de mi hijo moverse de mí a su padre, viendo claramente quién tenía la última palabra en nuestro hogar. Esa noche, lloré en silencio en el baño, preguntándome cuándo mi esposo había dejado de ser mi compañero para convertirse en mi crítico. Lo más inquietante fue mi creciente comprensión de que Thomas no solo estaba distante o estresado. Se estaba volviendo activamente más como su familia criticona. La calidez y la aceptación que me habían atraído a él estaban siendo reemplazadas por las mismas actitudes de las que una vez me protegió. Me sentía atrapada entre mantener la paz para nuestros hijos y defenderme a mí misma. Una noche, después de que Thomas criticara mi participación en una cena con sus colegas, finalmente lo confronté. ¿Todavía me amas por quien soy?, le pregunté directamente. ¿O has decidido que tu familia tenía razón sobre mí todo el tiempo? Pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Por supuesto que te amo. Solo quiero lo mejor para nosotros, para la posición de nuestra familia. La posición de nuestra familia o la posición de tu familia, respondí. La conversación terminó sin resolución, pero marcó el comienzo de mi despertar. Algo tenía que cambiar, pero aún no estaba segura de qué ni cómo. Noviembre llegó con su aire fresco y sus hojas cayendo, trayendo consigo la ansiedad anual del Día de Acción de Gracias en casa de los suegros. Los padres de Thomas habían organizado este evento durante décadas, y siempre era un asunto elaborado con una mesa perfectamente puesta, comida gourmet y el sutil pero persistente recordatorio de que yo era una extraña. Mi madre espera a todos a las 4 en punto, me recordó Thomas 2 semanas antes del evento. Está planeando una cena especial este año ya que mi hermano Jack va a anunciar su ascenso a socio en el bufete de abogados. Asentí, sintiendo ya el familiar nudo de tensión formándose en mi estómago. Haré mi cazuela de batatas para llevar. Thomas dudó. En realidad, mamá ya tiene el menú completamente planeado. Ha contratado a un servicio de catering, así que no necesitamos llevar nada. Sentí que otra pequeña parte de mi contribución era borrada. Incluso mi cocina, lo único que normalmente podía compartir con la familia, estaba siendo educadamente rechazada. A medida que se acercaba el día, mi ansiedad aumentaba. Me encontraba parada en mi armario noche tras noche, tratando de encontrar un atuendo que de alguna manera me hiciera mágicamente aceptable para la familia Winters. Nada parecía correcto, demasiado informal, demasiado formal, demasiado colorido, demasiado soso. Una noche, Lily me encontró sentada en el suelo de mi armario, rodeada de opciones descartadas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a mi lado. Intenté sonreír. Solo tratando de decidir qué ponerme para Acción de Gracias. Lily me miró con ojos demasiado sabios para sus 16 años. «¿Por qué te esfuerzas tanto con ellos? Nunca van a cambiar». Sus palabras me golpearon fuerte porque sabía que tenía razón. Pero todavía siento que debo intentarlo. Por Thomas, por la unidad de nuestra familia. A veces hacemos cosas difíciles por las personas que amamos, le dije. Se quedó en silencio por un momento. ¿Papá también hace cosas difíciles por ti? No tuve respuesta para eso. La mañana de Acción de Gracias, dediqué tiempo extra a mi apariencia. Peiné mi cabello en ondas elegantes. Me maquillé cuidadosamente y elegí un vestido burdeos que era de buen gusto y apropiado para la temporada. Incluso me puse los pendientes de perlas que Thomas me había regalado por nuestro 10º aniversario, esperando que pudieran servir como un recordatorio de nuestra conexión. Cuando estábamos a punto de irnos, Thomas me echó un vistazo de arriba abajo y frunció ligeramente el ceño. El vestido está bien, pero quizás el collar de oro sería mejor que el de plata. ¿Y necesitas tanto maquillaje en los ojos? Sentí que mi confianza, cuidadosamente construida durante la mañana, comenzaba a desmoronarse. Aún así, hice los cambios sugeridos sin quejarme, diciéndome que era solo un día, solo unas pocas horas que superar. El viaje en coche a la finca fue tenso, a pesar de mis esfuerzos por mantener la alegría por los niños.
Ethan hablaba emocionado de ver a sus primos y de la mesa de postres que recordaba del año anterior. Lily se sentó en silencio, cruzando ocasionalmente mi mirada en el espejo retrovisor con una mirada de apoyo. Thomas condujo en silencio, pareciendo preocupado. Cuando llegamos, la finca estaba perfecta como siempre. Coronas de otoño adornaban las puertas dobles de entrada, y a través de las ventanas, pude ver elaborados arreglos florales y el suave brillo de las velas. Respirando hondo, puse mi mejor sonrisa y me preparé para entrar en lo que a veces sentía como territorio enemigo. La casa era cálida y estaba llena del aroma a pavo asado y especias, pero el ambiente se sentía frío. La madre de Thomas nos recibió en el vestíbulo, dándole un beso al aire a Thomas y arrullando a Ethan mientras nos daba a Lily y a mí abrazos breves y superficiales. «Angela, querida, te ves cómoda», dijo, sus ojos deteniéndose en mi vestido cuidadosamente elegido de una manera que me hizo arrepentirme, instantáneamente, de no haberme probado más opciones. El salón estaba lleno de la familia extendida de Thomas, su hermano Jack y su esposa Stephanie, su hermana Amanda y su esposo Peter, y varios tíos, tías y primos, todos vestidos impecablemente y enfrascados en animadas conversaciones sobre temas que me excluían. Viajaban a destinos exclusivos, compartían recuerdos de los días de escuela privada y hablaban de amigos en común que yo nunca había conocido. Intenté unirme a una conversación entre Amanda y dos primas, ofreciendo un comentario sobre un libro que estaban discutiendo y que yo había leído recientemente. Se detuvieron brevemente, reconociendo mi aportación con sonrisas tensas, y luego continuaron sin problemas como si no hubiera hablado, desplazando ligeramente sus cuerpos para crear un círculo físico que me excluía. Buscando algo útil que hacer, me dirigí a la cocina, pensando que podría ayudar con los preparativos de la comida. La madre de Thomas estaba dirigiendo a los del catering con la precisión de un general militar. «¿Puedo ayudar en algo?», ofrecí. Se volvió hacia mí con una sonrisa ensayada. «Oh, no, querida. Todo está bajo control. ¿Por qué no vas a relajarte con los demás?». La cocina está bastante concurrida en este momento. Mientras me daba la vuelta para irme, la oí murmurar a su hermana: «Tiene buenas intenciones, pero no sabría qué hacer con la mitad de los ingredientes que estamos usando». El comentario dolió, pero no era nada que no hubiera oído antes de una forma u otra. Me retiré a un rincón tranquilo del salón, observando a Ethan jugar felizmente con sus primos, mientras Lily se sentaba a mi lado, con la nariz deliberadamente metida en su teléfono como un escudo contra la interacción. «¿Estás bien, mamá?», susurró. Le apreté la mano. «Siempre». Pero no estaba bien. Estaba cansada de sentirme juzgada, cansada del esfuerzo constante por encajar en un mundo que no tenía intención de hacerme un hueco. Y cada vez más, estaba cansada de que Thomas no se diera cuenta o no le importara. El comedor formal de la finca de los Winters era una muestra de elegancia de familia adinerada. La enorme mesa de caoba brillaba bajo la luz de un candelabro de cristal, puesta con porcelana fina, cubiertos de plata de ley y copas de cristal para diferentes vinos. Tarjetas con nombres en caligrafía perfecta indicaban a cada invitado su asiento asignado. Noté de inmediato que Thomas y yo habíamos sido separados, con él colocado cerca de sus padres en la cabecera de la mesa, mientras que a mí me relegaron al extremo más alejado, cerca de algunos parientes lejanos que apenas conocía. Lily había sido sentada a mi lado, mientras que Ethan estaba colocado entre sus primos más cerca del centro de la mesa. «Bienvenidos todos», anunció el padre de Thomas una vez que estuvimos todos sentados. «Antes de comenzar esta maravillosa comida que Margaret ha organizado, me gustaría proponer un brindis por las tradiciones familiares y por otro año de logros para la familia Winters». Todos levantaron sus copas al unísono, un movimiento coreografiado al que yo siempre llegaba un poco tarde. Tomé un pequeño sorbo del vino, consciente de no beber demasiado. Lo último que necesitaba era darles munición diciendo algo sin filtro. La conversación inicial giró en torno a temas triviales, el clima inusualmente cálido, cumplidos sobre la decoración de la mesa y noticias sobre parientes lejanos que no estaban presentes. Contribuí poco, centrándome en cambio en ayudar a Lily a manejar los múltiples tenedores y cucharas que la intimidaban. Entonces el hermano de Thomas, Jack, se aclaró la garganta dramáticamente. «Ya que estamos todos juntos, Stephanie y yo tenemos una noticia que compartir». La mesa se quedó en silencio en anticipación. «Me han nombrado socio principal en el bufete», anunció con orgullo, con el brazo alrededor de su esposa.
Y acabamos de dar una señal para la casa del lago que hemos estado mirando durante años. La mesa estalló en felicitaciones y preguntas emocionadas. La madre de Thomas se secó los ojos con una servilleta. Siempre supimos que estabas destinado a la grandeza, Jack, dijo. Los hombres Winters siempre han sobresalido. Thomas levantó su copa. Por mi brillante hermano. Bien merecido. Sonreí y ofrecí mis felicitaciones también, genuinamente feliz por Jack a pesar de su ocasional condescendencia hacia mí. Luego, sintiendo un raro momento de participación familiar, decidí compartir mis propias noticias. En realidad, yo también tengo noticias, dije durante una pausa en la conversación. Me han ascendido a directora de enfermería de toda la unidad pediátrica. Hubo un breve momento de reconocimiento por parte de algunos miembros de la familia, algunos asentimientos y felicitaciones murmuradas antes de que Thomas interviniera. Es solo un pequeño ascenso administrativo, dijo con desdén, pero Angela siempre ha sido buena organizando horarios y cosas así. Sentí que mis mejillas ardían. Mi ascenso había llegado después de años de certificaciones adicionales, formación y trabajo dedicado. No se trataba solo de programar, representaba el liderazgo de todo un departamento y un aumento salarial sustancial. En realidad, comencé, queriendo aclarar la importancia del puesto, pero la hermana de Thomas, Amanda, ya estaba cambiando de tema, preguntando en voz alta sobre las clases particulares de tenis de Ethan, a las que yo me había opuesto por ser demasiado caras pero en las que Thomas había insistido. Mientras se servía el plato principal, la conversación derivó hacia la historia familiar y los recuerdos compartidos, otra área en la que yo estaba inherentemente excluida. Me concentré en mi comida, vigilando ocasionalmente a Lily, que empujaba la comida por su plato mientras escribía mensajes ocasionales en su teléfono debajo de la mesa. Entonces la madre de Thomas dirigió su atención hacia mí. Angela, querida, Lily parece muy apegada a ese teléfono. En nuestra familia, nunca permitimos dispositivos en la mesa. Antes de que pudiera responder, Thomas intervino. Le he dicho lo mismo a Angela, madre, pero ella siempre ha sido más permisiva con Lily de lo que creo que es apropiado. Lo miré fijamente, atónita por la crítica pública a mi forma de criar. Lily está investigando para su proyecto de historia, dije, tratando de mantener mi voz nivelada. Tiene mi permiso. Ese es el problema, continuó Thomas como si yo no hubiera hablado, dirigiéndose ahora a toda la mesa. No hay consistencia. Yo trato de establecer estándares, pero Angela los socava porque se siente culpable de que el padre de Lily no esté presente. Sentí como si me hubieran abofeteado. Thomas y yo teníamos diferentes enfoques de crianza, ciertamente, pero nunca habíamos discutido esto frente a otros, y mucho menos frente a toda su familia extendida. Y sacar a relucir al padre biológico de Lily, un tema doloroso para ambos, estaba completamente fuera de lugar. Quizás este no es el mejor tema para la cena de acción de gracias, sugerí en voz baja. Oh, aquí todos somos familia, dijo la madre de Thomas con un gesto de la mano. Y Thomas solo está diciendo lo que todos hemos observado. Ethan prospera con una estructura adecuada, mientras que Lily parece hacer sus propias reglas. Miré a Lily, cuyo rostro se había enrojecido profundamente de vergüenza e ira. Ethan miraba con los ojos muy abiertos, su tenedor suspendido a medio camino de su boca. ¿Podemos cambiar de tema, por favor?, pregunté, con la voz un poco más fuerte. Pero Thomas no había terminado. Había consumido varias copas de vino para entonces, y su filtro parecía haber desaparecido por completo. Hablando de observaciones familiares, dijo con una risa que no contenía humor. ¿Les conté alguna vez lo de Angela en la gala de médicos del mes pasado? Se me encogió el estómago. Sabía exactamente qué historia iba a contar, y le supliqué en silencio con la mirada que se detuviera. Me ignoró. Entonces, el sumiller presenta este raro Burdeos de cosecha, explicando su procedencia, sus notas y todo eso, continuó Thomas, claramente actuando para su audiencia. Y le pregunta a Angela qué piensa del buque. Varios miembros de la familia ya sonreían en anticipación. Thomas estaba ahora en pleno modo de actuación. Y Angela, con cara de no entender nada, dice, oh, no sabía que servían flores con el vino. La mesa estalló en risas. Me quedé helada, la humillación me invadía en oleadas. Sí, había entendido mal la terminología del vino,
habiendo crecido en un hogar donde el vino venía en cajas cuando podíamos permitírnoslo. Pero la forma en que Thomas presentaba la historia, un error inocente convertido en evidencia de mi indignidad fundamental, me hizo sentir completamente traicionada. Luego, Thomas continuó, animado por las risas, cuando le explicaron que era un buque, intentó disimular fingiendo que lo sabía todo el tiempo. Dio una enorme inhalación, como si intentara aspirar toda la copa, y anunció que tenía notas de uva y alcohol. Más risas, esta vez más fuertes. La madre de Thomas se estaba secando las lágrimas de los ojos. Su padre negaba con la cabeza con una sonrisa de complicidad que decía, ¿qué esperabas de alguien como ella? Me quedé sentada en completo silencio, con la cara ardiendo, conteniendo las lágrimas. La habitación pareció girar ligeramente mientras me agarraba al borde de la mesa. Le había contado ese malentendido a Thomas en privado en el coche después, avergonzada pero confiando en que lo mantendría entre nosotros. En cambio, lo había convertido en entretenimiento para la cena a mi costa. A medida que las risas disminuían gradualmente, la habitación se volvió incómodamente silenciosa. Varias personas parecieron darse cuenta finalmente de mi angustia, apartando la mirada torpemente. Thomas, todavía riéndose, volvió a coger su copa de vino, ajeno o indiferente al dolor que había causado. Y fue entonces cuando Lily apartó su silla y se levantó. El chirrido de la silla de Lily contra el suelo de madera rompió el incómodo silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mi hija mientras se ponía de pie, sus manos temblando ligeramente pero su mirada firme y feroz. «Saben que creo que es realmente divertido», dijo, su voz clara a pesar de un ligero temblor. «Creo que es hilarante que una sala llena de gente supuestamente educada piense que está bien reírse de alguien por no saber algo». La mesa se quedó en completo silencio. La sonrisa de Thomas vaciló. «Lily, siéntate», dijo en voz baja. «Esto no te concierne». «No me concierne», respondió Lily, su confianza creciendo con cada palabra. «Porque la persona de la que todos se están riendo es mi madre, y creo que eso me concierne absolutamente». Miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual deliberado con cada persona que se había reído. Varios tuvieron la decencia de parecer avergonzados. «Todos ustedes se creen tan superiores con sus títulos elegantes y sus casas grandes», continuó. «Pero ninguno de ustedes sabe nada sobre mi mamá. Déjenme decirles lo que yo sé». Mi corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y ansiedad mientras mi hija adolescente se mantenía firme contra toda la familia Winters. Cuando tenía 7 años y necesitaba un tutor especial para mi dislexia, ¿saben lo que hizo mi mamá? Hizo turnos de fin de semana en el hospital, trabajando 60 horas a la semana para que yo pudiera obtener la ayuda que necesitaba. Llegaba a casa agotada pero aún así se sentaba conmigo durante 1 hora cada noche, ayudándome a practicar mi lectura. Thomas se movió incómodamente en su silla. Esto era algo que ni siquiera él había apreciado del todo, ya que aún no estábamos casados durante ese periodo. Cuando tenía 10 años y me invitaron a la fiesta de cumpleaños de Jenny Miller en ese caro rancho de caballos, mamá no podía permitirse el regalo que todos los demás niños llevaban. Así que se quedó despierta 3 noches seguidas después de sus turnos para hacer a mano el atrapasueños más hermoso que nadie había visto. Jenny todavía lo tiene colgado en su habitación 7 años después, mientras que todos esos juguetes caros han sido olvidados hace mucho tiempo. Lily dirigió su mirada directamente a la madre de Thomas. ¿Sabían que mamá estudia revistas médicas por la noche después de que todos se duermen? No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere entender de qué hablan los médicos para poder defender mejor a sus pacientes. Puede explicar procedimientos complejos a padres asustados de maneras que realmente les hacen sentido. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, pero eran diferentes a las lágrimas de humillación de antes. No me había dado cuenta de que Lily había notado estas cosas, que había estado prestando tanta atención. «¿Y tú?», dijo, volviéndose hacia Thomas, su voz temblando ligeramente de emoción. «¿Tú solías ver todo esto? Solías decirme lo increíble que era mi mamá, la suerte que teníamos de tenerla. ¿Qué te pasó?». El rostro de Thomas había perdido todo el color. Abrió la boca, pero no salieron palabras. «Mi mamá se pagó la escuela de enfermería mientras me criaba sola. Se graduó con honores. Acaba de ser ascendida para dirigir todo un departamento del hospital porque es excepcional en lo que hace.
Pero en lugar de estar orgulloso de ella, convertiste su logro en una broma y la hiciste sentir pequeña frente a tu familia. La voz de Lily se quebró ligeramente, y pude ver lágrimas en sus ojos también. Pero no había terminado. ¿Quieres saber algo realmente divertido, Thomas? El mes pasado, cuando estabas en esa conferencia médica, mamá recibió una llamada de que uno de sus antiguos pacientes había recaído. Condujo 2 horas para sentarse con esa familia toda la noche, sosteniendo sus manos mientras esperaban noticias. No te lo dijo porque no quería molestarte con sus cosas del trabajo, que es lo que siempre dices cuando ella intenta hablar de su día. Varios de los parientes de Thomas lo miraban ahora con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la desaprobación. Su hermana Amanda miraba su plato, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Todos ustedes piensan que ser capaces de identificar un vino elegante o tener las conexiones adecuadas los hace especiales, continuó Lily, mirando alrededor de la mesa. Pero mi mamá salva vidas y mantiene unidas a las familias durante sus peores momentos. Da todo lo que tiene para ayudar a los demás, incluidos todos ustedes, incluso cuando nunca le han mostrado ni una pizca del respeto que se merece. Entonces Lily se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Mamá, me has enseñado a defender lo que es correcto, a ser amable incluso cuando los demás no lo son, y a no dejar que nadie me haga sentir menos de lo que soy. Es hora de que sigas tu propio consejo. El comedor permaneció congelado en un silencio atónito. Thomas se sentó pálido y rígido, como si alguien le acabara de quitar el suelo de debajo de los pies. Su padre se aclaró la garganta torpemente pero no encontró palabras. La fachada perfectamente compuesta de su madre se había resquebrajado, mostrando un genuino shock. Ethan, que había estado observando con los ojos muy abiertos, de repente habló con su vocecita. Mi mamá me ayuda a construir proyectos de ciencia muy chulos, y todos mis amigos piensan que es increíble. Esta inesperada adición de mi hijo de 10 años rompió ligeramente la tensión. Algunas risas nerviosas se extendieron por la mesa, pero eran diferentes a las risas burlonas de antes, más suaves, más incómodas, quizás incluso agradecidas por la lealtad del niño. Me levanté lentamente, sintiendo las piernas inseguras pero mi determinación fortaleciéndose. Lily, gracias. Y Ethan, gracias a ti también, cariño. Me volví hacia Thomas, que todavía parecía conmocionado. ¿Me das las llaves del coche, por favor? Los niños y yo nos vamos a casa. Thomas buscó a tientas en su bolsillo y me entregó las llaves sin decir una palabra, sus dedos temblando ligeramente. Sus ojos contenían una mezcla de emociones que no pude descifrar por completo, shock, vergüenza, quizás el amanecer del arrepentimiento. Mientras recogía mis cosas y hacía una seña a los niños para que me siguieran, la prima de Thomas, Sarah, que siempre había sido un poco más amable que el resto, me tocó el brazo suavemente. Angela, lo siento. No tenía ni idea, dijo, claramente insegura de qué decir. Yo tampoco, durante mucho tiempo, respondí en voz baja. Pero creo que ahora veo las cosas con más claridad. Con eso, salí del comedor con la cabeza en alto, mis hijos a mi lado. Por primera vez en 12 años de reuniones familiares de los Winters, no me sentí como una extraña tratando de pertenecer, sino como alguien que quizás había estado en el lugar equivocado todo el tiempo. El viaje a casa fue silencioso al principio, el coche lleno del peso de lo que acababa de suceder. La oscuridad exterior parecía envolvernos, proporcionando una barrera entre la confrontación que habíamos dejado atrás y lo que nos esperaba. Mamá, la vocecita de Ethan vino desde el asiento trasero. ¿Tú y papá se van a divorciar? La pregunta me atravesó el corazón. En el caos emocional, ni siquiera había pensado en lo que esto significaba para nuestro matrimonio, solo en que necesitaba sacarme a mí y a mis hijos de esa situación tóxica. No lo sé, cariño, respondí honestamente. Ahora mismo, solo necesitaba que nos fuéramos de esa cena. Resolveremos todo lo demás más tarde. Estaban siendo muy malos, dijo. Especialmente papá. Sí, lo estaban, estuve de acuerdo, sin ver sentido en fingir lo contrario. Ethan era lo suficientemente mayor como para reconocer lo que había sucedido. Lily se inclinó desde el asiento trasero y me apretó el hombro. Lo siento si empeoré las cosas, mamá. Simplemente no podía seguir sentada allí mientras te trataban así.
La miré en el espejo retrovisor, a esta joven feroz y compasiva que había mostrado más coraje que yo en años. No empeoraste las cosas, Lily. Dijiste la verdad, y estoy increíblemente orgullosa de ti. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, la valentía adolescente de antes dando paso a la incertidumbre. Ahora nos vamos a casa, preparamos un chocolate caliente y nos cuidamos los unos a los otros, dije. Mañana será un buen momento para pensar en todo lo demás. Cuando llegamos a casa, la casa se sentía diferente, de alguna manera más vacía, como si la ausencia de Thomas hubiera creado un vacío. Pero también había una extraña sensación de paz, como la calma después de una tormenta que se había hecho esperar demasiado. Fiel a mi palabra, preparé chocolate caliente y nos acurrucamos en el sofá con mantas y un programa de comedia sin sentido en la televisión. Ninguno de los niños quería hablar más sobre lo que había pasado, y yo agradecí el respiro. Alrededor de las 9, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de Thomas. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, llámame. Luego, lo siento por lo de la cena. No debería haber contado esa historia. Y más tarde, mis padres se sienten fatal. Todo el mundo pregunta por ti. Silencié el teléfono sin responder. Sus disculpas sonaban huecas, centrándose en el incidente específico en lugar del patrón de comportamiento que había llevado a él. Esta noche no se trataba de Thomas o de los sentimientos de su familia. Se trataba de sanar las heridas que nos habían infligido a lo largo de los años. Después de acostar a Ethan, encontré a Lily en su habitación mirando al techo con los auriculares puestos. Se los quitó cuando me senté en el borde de su cama. ¿Cómo lo llevas?, le pregunté. Se encogió de hombros. Sigo pensando en la cara de todos. Se sintió bien en el momento, pero ahora me pregunto si me pasé. Defendiste lo que es correcto, le aseguré. Eso nunca es pasarse. Simplemente no entiendo cómo Thomas cambió tanto, dijo, usando deliberadamente su nombre en lugar de papá, lo que decía mucho sobre cómo se sentía. Solía ser tan diferente contigo, con nosotros. A veces la gente pierde el rumbo, dije, tratando de ser justa a pesar de mi propio dolor. Especialmente cuando se ven arrastrados entre diferentes versiones de sí mismos. ¿Todavía lo amas?, me preguntó sin rodeos. La pregunta me tomó por sorpresa. Amo al hombre con el que me casé, dije finalmente. No estoy segura de que él siga siendo esa persona. Después de que Lily se durmiera, me senté sola en la cocina, la casa en silencio a mi alrededor. Fue entonces cuando mi teléfono sonó con una llamada de un número que no reconocí. Resultó ser la prima de Thomas, Sara. Angela, espero que no te importe que te llame, dijo con vacilación. Thomas me dio tu número. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien y decir que lo que pasó esta noche no estuvo bien. Su inesperado apoyo me hizo llorar de nuevo. Gracias, Sara. Significa mucho. Siempre he admirado cómo te has comportado con la familia, continuó. Debería haber dicho algo antes cuando vi cómo te trataban. Hablamos unos minutos más, y para cuando colgamos, me sentí un poco menos sola. Luego vino otra sorpresa, un mensaje de Amanda, la hermana generalmente fría de Thomas. Te debo una disculpa. ¿Estarías dispuesta a hablar mañana? No respondí de inmediato, insegura de si esto era genuino o algún intento de arreglar las cosas por el bien de Thomas. Alrededor de la medianoche, llamé a mi hermana Jenny, despertándola para contarle toda la historia. En una hora, había hecho una maleta y estaba conduciendo las 2 horas hasta mi casa, insistiendo en que no debía estar sola. Has estado lidiando con esto sola durante demasiado tiempo, dijo cuando llegó, abrazándome con fuerza. Ya no tienes que hacerlo. A la mañana siguiente, Ethan estaba callado y apegado, preocupado por lo que pasaría con su padre. Lily estaba protectora, manteniéndose cerca y observándome en busca de signos de angustia. Jenny se encargó de preparar el desayuno y de atender las continuas llamadas de Thomas que yo no estaba lista para responder. Finalmente, alrededor del mediodía, acepté hablar con él. Va a seguir llamando hasta que lo hagas, razonó Jenny. Mejor establecer algunos límites ahora. Cuando Thomas llegó a la casa, tenía un aspecto terrible, desaliñado, como si no hubiera dormido, con los ojos enrojecidos.
Se quedó de pie torpemente en nuestra sala de estar, el espacio de repente se sentía ajeno con él dentro. Angela, comenzó, con la voz ronca. Lo siento mucho por lo de anoche. Estaba bebiendo demasiado y no pensaba con claridad. Esto no se trata de anoche, dije en voz baja. Se trata de años de pequeños momentos que llevaron a anoche. Se trata de que te has convertido en alguien que ya no reconozco. Eso no es justo, protestó, un destello de la vieja actitud defensiva regresando. Les he dado a ti y a los niños todo, una casa hermosa, seguridad financiera, oportunidades. Cosas, lo interrumpí. Nos has dado cosas, Thomas. Pero en algún momento del camino, dejaste de darnos respeto, especialmente a mí. Su rostro se arrugó ligeramente. Te respeto. Siempre te he respetado. No, dije con firmeza. Respetabas a quien pensabas que podía llegar a ser. Me veías como un proyecto, alguien a quien podías moldear para que encajara en tu mundo. Cuando eso no sucedió por completo, comenzaste a resentirte por ello. Se sentó pesadamente en el sofá, pasándose las manos por el pelo. Mi familia adora a Ethan, dijo, cambiando de táctica. Estarán devastados si nos separamos. Tu familia me tolera como madre de Ethan, lo corregí. Nunca me han aceptado como parte de la familia, y tú gradualmente dejaste de esperar que lo hicieran. Hablamos durante horas, moviéndonos en círculos entre sus justificaciones defensivas, momentos genuinos de comprensión y promesas de cambio. Permanecí tranquila y firme, dejando claro que necesitaba tiempo y espacio para pensar en lo que quería para mi futuro. Me voy a quedar con Jenny por un tiempo, le dije. Los niños también. Todos necesitamos un poco de distancia para procesar lo que ha pasado. No puedes llevarte a mi hijo, comenzó, pero se detuvo cuando vio que mi expresión se endurecía. Nuestro hijo, corregí. Y no vamos a desaparecer. Solo necesitamos un poco de tiempo. Cuando Thomas se preparaba para irse, se volvió con una vulnerabilidad que no había visto en años. Te amo, Angela. Solo he olvidado cómo demostrarlo correctamente. Asentí, reconociendo sus palabras sin comprometerme a nada. Necesito redescubrir quién soy fuera de intentar encajar en tu mundo. Quizás tú necesitas recordar quién eras antes de que las expectativas de tu familia se volvieran más importantes que nuestra felicidad. Después de que se fue, me sentí simultáneamente agotada y extrañamente empoderada. Por primera vez en años, había dicho mi verdad sin filtrarla a través de la lente de lo que Thomas o su familia pudieran pensar. Fue aterrador y liberador a la vez. Esa noche, mientras Jenny me ayudaba a empacar maletas para los niños y para mí, encontré una foto de nuestros primeros días, Thomas y yo en una feria local, con algodón de azúcar en la mano, riendo sin timidez. El hombre de esa foto se sentía como un extraño ahora, y me pregunté si realmente se había ido o si solo estaba enterrado bajo capas de expectativas y pretensiones. De cualquier manera, sabía que no podía continuar como hasta ahora. Algo se había roto fundamentalmente en esa mesa de acción de gracias, no solo entre Thomas y yo, sino en mi disposición a aceptar menos de lo que merecía. Un mes después de la desastrosa cena de acción de gracias, me estaba instalando en una nueva rutina en un pequeño pero cómodo apartamento de 2 habitaciones. Los niños y yo nos habíamos mudado 2 semanas antes, después de que quedara claro que Thomas y yo necesitábamos más que una separación temporal para resolver las cosas. El apartamento no se parecía en nada a la espaciosa casa que habíamos compartido con Thomas. Estaba en un edificio antiguo con suelos que crujían y radiadores que hacían ruido por la noche, pero estaba limpio, era asequible con mi salario de directora de enfermería, y lo más importante, era un espacio que sentía completamente mío. Sin ecos de los gustos o expectativas de la familia de Thomas. Lo había llenado con cojines de colores, fotos de naturaleza que había tomado a lo largo de los años pero que nunca había expuesto, y plantas de interior que transformaron el espacio en algo vivo y vibrante. Lily había pintado un mural abstracto en una pared de la sala de estar, algo que habría sido impensable en nuestra antigua casa, donde Thomas insistía en tonos neutros de buen gusto que mantuvieran el valor de reventa. Este lugar se parece más a ti, mamá, comentó Lily una noche mientras preparábamos la cena juntas en la pequeña cocina. Pareces diferente aquí, más relajada. Tenía razón.
A pesar del trastorno y el estrés continuo de la separación, me encontraba respirando más libremente. Había empezado a ver a una terapeuta, la doctora Karen, que me estaba ayudando a comprender las formas sutiles en que me había menospreciado a lo largo de los años para encajar en el mundo de Thomas. Los niños se estaban adaptando a su manera. Ethan pasaba los fines de semana con Thomas, regresando con historias de salidas elaboradas a museos o eventos deportivos, claramente intentos de Thomas por mantener su vínculo con su hijo. Durante la semana, Ethan estaba más callado que antes, a veces haciendo preguntas conmovedoras sobre si volveríamos a ser una familia. También habíamos comenzado sesiones de terapia familiar con un consejero amable pero directo llamado David, que creó un espacio seguro para que ambos niños expresaran sus sentimientos sobre la separación. Ethan admitió sentirse dividido entre sus padres, mientras que Lily confesó sentirse culpable por su arrebato en Acción de Gracias, preguntándose si ella había causado la ruptura. «Tú no causaste nada», le aseguré durante una sesión. «Simplemente sacaste a la luz lo que se había estado acumulando durante mucho tiempo». Thomas y yo nos comunicábamos principalmente a través de mensajes de texto y breves intercambios durante la entrega de los niños. Inicialmente, había reaccionado a la separación con una mezcla de incredulidad e ira, incapaz de comprender cómo las cosas se habían desmoronado tan rápidamente. Pero la realidad era que nuestro matrimonio se había estado deshilachando durante años. Yo simplemente había estado atando nudos cuidadosamente para mantenerlo unido mientras Thomas permanecía ajeno. La temporada navideña fue difícil. Siempre habíamos hecho una gran celebración de la Navidad con decoraciones y tradiciones elaboradas. Este año, creé tradiciones nuevas y más simples con los niños. Hacer casas de jengibre en nuestra pequeña mesa de cocina. Ensartar palomitas de maíz para el modesto árbol que pusimos en la esquina de la sala de estar. Y ser voluntarios en un banco de alimentos local en Nochebuena. Thomas tuvo a los niños el día de Navidad, llevándolos a la finca de sus padres para la tradicional celebración de la familia Winters. Pasé el día con Jenny y su familia, tratando de no pensar en las Navidades anteriores y en todo lo que había cambiado. Cuando los niños regresaron esa noche, Ethan estaba cargado de regalos caros, mientras que Lily estaba apagada. La abuela Margaret me habló de verdad esta vez, me dijo más tarde. Me preguntó sobre la escuela y esas cosas. Fue raro. ¿Raro bueno o raro malo?, le pregunté. Lily lo consideró. Simplemente diferente. Como si estuviera intentándolo pero no supiera muy bien cómo. Enero trajo nuevos acontecimientos. Thomas había comenzado su propia terapia, algo que nunca pensé que vería. Mi terapeuta dice que he estado usando la aprobación de mi familia como un sustituto para desarrollar mi propia identidad, me dijo durante una de nuestras conversaciones cada vez más civiles. Yo también había reconectado con viejos amigos que se habían ido alejando gradualmente durante mi matrimonio. Mónica, mi compañera de cuarto de la escuela de enfermería, me visitaba a menudo, trayendo vino y risas de vuelta a mi vida. Carlos, un compañero enfermero que siempre me había hecho reír durante los turnos difíciles, me invitó a unirme a un grupo de senderismo que se reunía los fines de semana cuando los niños estaban con Thomas. Estas amistades me recordaron quién había sido antes de convertirme en la señora Thomas Winters, una mujer con opiniones e intereses propios, alguien que no medía constantemente sus palabras con un estándar invisible de aceptabilidad. Thomas y yo nos encontramos para tomar un café una fría tarde de febrero, sentados uno frente al otro en una cafetería neutral a medio camino entre nuestras dos casas. Se veía diferente de alguna manera, menos pulcro, con el pelo un poco más largo y ropa informal en lugar de su habitual aspecto a medida. Cené con mis padres la semana pasada, dijo después de que intercambiáramos noticias sobre los niños. Les dije cómo mi comportamiento, y el de ellos, contribuyó a la ruptura de nuestro matrimonio. Levanté las cejas, tratando de imaginar esa conversación. ¿Cómo fue eso? También como cabría esperar, dijo con una sonrisa pesarosa. Mi padre cambió de tema. Mi madre lloró y dijo que solo quería lo mejor para mí. Pero esta vez me mantuve firme. Eso debe haber sido difícil, reconocí, genuinamente impresionada. Él asintió. Lo fue, pero necesario. Mi terapeuta me ayudó a ver cómo he estado buscando su aprobación toda mi vida, incluso a expensas de mi propia felicidad. Y de la tuya, añadió en voz baja. Hablamos durante más de una hora, la conversación más larga y real que habíamos tenido en años.
Thomas habló de su miedo a decepcionar a su familia, de cómo había adoptado gradualmente sus valores para evitar conflictos y de cómo ahora reconocía el daño que eso había causado. Me convertí en las mismas personas que te hacían sentir pequeña, admitió. Estoy muy avergonzado de eso. Aprecié su perspicacia, pero me mantuve cautelosa. La conciencia es importante, Thomas. Bat no cambia automáticamente patrones que se han establecido durante años. Lo sé, dijo. No te estoy pidiendo que vuelvas o que lo perdones todo de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy trabajando para entender que salió mal. No solo por nosotros, sino por mí. Febrero dio paso a marzo, y con los primeros indicios de la primavera llegaron acontecimientos inesperados. Fui nominada para un premio a la excelencia en enfermería por un programa que desarrollé para apoyar a los padres de niños con enfermedades crónicas. La ceremonia de premiación estaba programada para un viernes por la noche cuando yo tenía a los niños. Yo puedo cuidarlos, ofreció Thomas cuando mencioné que necesitaba encontrar una niñera. De hecho, me gustaría asistir, si te parece bien. Quiero apoyar tu logro. Su petición me sorprendió. Durante nuestro matrimonio, Thomas rara vez había asistido a mis eventos de trabajo, considerándolos menos importantes que sus galas y conferencias médicas. Su interés ahora se sentía genuino, pero también destacaba lo poco que había valorado mi carrera antes. Puedes venir, dije con cuidado. A los niños probablemente les gustaría tenerte allí. La noche de la ceremonia, llevé un vestido azul oscuro que había comprado específicamente para la ocasión, algo que nunca habría hecho en el pasado cuando me sometía al gusto de Thomas en todo. Mi cabello estaba peinado de una manera que me gustaba, no con el aspecto conservador que su madre siempre había aprobado. Cuando Thomas llegó para recoger a los niños, se detuvo en la puerta, mirándome con genuina apreciación. Estás preciosa, dijo simplemente. Ese color te sienta perfectamente. Le di las gracias, notando lo diferente que se sentía su cumplido de los ambiguos a los que me había acostumbrado. Como te ves bien, aunque quizás algo más sutil sería mejor para la ocasión. La ceremonia se celebró en el auditorio renovado del hospital. Me senté con mis colegas mientras Thomas se sentó con los niños unas filas más atrás. Cuando llamaron mi nombre, el aplauso fue entusiasta, particularmente de un grupo de padres a cuyos hijos había cuidado a lo largo de los años. Mientras aceptaba el premio y daba un breve discurso sobre la importancia de apoyar a las familias durante las crisis médicas, crucé la mirada con Thomas en la audiencia. Me estaba mirando con una expresión que no había visto en años, orgullo sin disimulo y quizás algo más, algo parecido al arrepentimiento. Después, en la recepción, Thomas se acercó con los niños. Eso fue increíble, Angela, dijo, entregándome un ramo de flores que debió haber traído consigo. Sabía que eras buena en tu trabajo, pero escuchar a esos padres hablar sobre lo que has hecho por ellos no entendí completamente el impacto de tu trabajo hasta esta noche. Sus palabras me impactaron. Ese había sido un problema fundamental en nuestro matrimonio. Siempre se esperaba que yo entendiera y valorara su trabajo, mientras que el mío era tratado como secundario, un trabajo en lugar de una vocación. Gracias por venir, dije sinceramente. Significa mucho tenerlos a todos aquí. Más tarde ese mes, Thomas preguntó si podíamos intentar salir de nuevo. No volver a vivir juntos ni apresurarnos a reconciliarnos, sino conocernos como las personas que éramos ahora, no como las que habíamos sido. Me gustaría invitarte a cenar, dijo. Solo para hablar, sin presiones ni expectativas. Dudé, recelosa de caer en viejos patrones. Pero la doctora Karen me había estado animando a confiar de nuevo en mis instintos, a creer en mi capacidad para mantener los límites. Una cena estaría bien, acepté finalmente. Pero solo una cena, Thomas. Todavía estoy averiguando lo que quiero a largo plazo. Nuestra primera cita fue incómoda. Ambos estábamos inseguros de cómo relacionarnos fuera de los roles de esposo, esposa y padres que nos habían definido durante tanto tiempo. Pero también fue refrescante hablar sin el peso de las preocupaciones domésticas inmediatas o la mirada vigilante de su familia. Thomas me contó los cambios que estaba haciendo en el trabajo, retirándose de ciertos comités para crear más equilibrio en su vida. Yo compartí historias sobre mi creciente papel en el hospital y el taller de escritura al que me había unido. ¿Estás escribiendo de nuevo?, preguntó, genuinamente interesado.
Solías hablar de eso en nuestros primeros días, pero luego dejaste de mencionarlo. Dejé de hacerlo, lo corregí. De alguna manera, quedó relegado con todo lo demás. Pareció preocupado por esto. Nunca quise que renunciaras a las cosas que amabas. Lo sé, dije. Pero las relaciones requieren compromiso, y en algún punto del camino, empecé a ser yo la que hacía todo el compromiso. Nuestras citas continuaron con cautela durante abril y hasta mayo. A veces salíamos solo nosotros dos, otras veces, planeábamos actividades con los niños. Poco a poco, comencé a ver destellos del Thomas del que me había enamorado, el hombre que valoraba la amabilidad y la conexión por encima del estatus, que podía reírse de sí mismo, que me miraba con interés genuino en lugar de evaluación. Un momento significativo llegó cuando Thomas me invitó a una cena con sus colegas y sus cónyuges. En el pasado, estos eventos habían sido ejercicios de ansiedad para mí, con Thomas a menudo instruyéndome de antemano sobre temas a evitar o dirigiendo mis elecciones durante la noche. Esta vez, cuando le pregunté si tenía alguna sugerencia para la cena, su respuesta me sorprendió. Simplemente sé tú misma, dijo. Es a ti a quien quiero allí conmigo. Durante la cena, hablé libremente sobre mi trabajo y mis opiniones. Cuando la conversación giró hacia un tema político en el que sabía que Thomas y yo no estábamos de acuerdo, expresé mi punto de vista claramente. En lugar de tratar de redirigirme o parecer incómodo, Thomas se involucró reflexivamente con mi perspectiva, sin estar de acuerdo artificialmente ni desestimar mi aportación. Más tarde esa noche, mientras me acompañaba a mi puerta, dijo, estaba equivocado en tantas cosas, Angela, pero especialmente en la idea de que necesitabas cambiar para encajar en mi mundo. Siempre fuiste suficiente tal como eras. El que necesitaba cambiar era yo. Las lágrimas asomaron a mis ojos ante sus palabras, ante la validación que había buscado durante tanto tiempo. Pero también reconocí que, aunque su reconocimiento sanó algo en mí, mi sentido de autoestima ya no dependía de su aprobación ni de la de nadie más. Gracias por decir eso, dije. Significa mucho escucharlo. En junio, 6 meses después de aquel fatídico día de Acción de Gracias, llegamos a un punto de inflexión. Los niños y yo nos habíamos instalado en nuestro apartamento, creando nuevas rutinas y tradiciones que se sentían auténticas. Thomas había continuado su terapia y había hecho cambios reales en cómo se relacionaba con su familia y con nosotros. Habíamos construido un nuevo tipo de relación, más equitativa y honesta que la que teníamos antes. Te echo de menos, admitió Thomas una noche mientras estábamos sentados en un banco del parque viendo a Ethan jugar al fútbol con amigos. Nos echo de menos como familia. Pero no quiero volver a cómo eran las cosas. Quiero algo mejor para todos nosotros. Yo había estado pensando lo mismo. El dolor de Acción de Gracias se había transformado en algo inesperado, un catalizador para el crecimiento y la honestidad que quizás no habría ocurrido de otra manera. Creo que podríamos intentarlo, dije con cautela. No volver a la antigua casa ni reanudar nuestra antigua vida, sino crear algo nuevo juntos. Algo basado en el respeto mutuo e identidades separadas pero iguales. Thomas tomó mi mano, sus ojos serios. No puedo prometer que nunca volveré a equivocarme. Pero puedo prometer escuchar cuando me digas que lo he hecho, asumir la responsabilidad y seguir trabajando en ello. Y yo puedo prometer hablar antes, valorar mis propias necesidades y mi perspectiva tanto como las tuyas, añadí. No teníamos todas las respuestas, y reconstruir la confianza sería un proceso continuo. Pero por primera vez en años, nos estábamos viendo el uno al otro con claridad y eligiendo avanzar con los ojos abiertos. A medida que la primavera se convertía en verano, comenzamos el delicado proceso de redefinir nuestra familia. Thomas puso la antigua casa en venta, un gesto simbólico de dejar ir la vida que había dejado de funcionar para nosotros. Encontramos un nuevo hogar, más pequeño pero más cálido, con espacio para los intereses y la aportación de todos en su decoración y función. Mi relación con ambos hijos se profundizó a través de los desafíos que habíamos enfrentado. Lily y yo siempre habíamos sido cercanas, pero ahora había una nueva dimensión de respeto mutuo al ser testigo de cómo me defendía. Ethan, inicialmente confundido y molesto por los cambios, desarrolló gradualmente una visión más equilibrada de ambos padres, viendo nuestras fortalezas y defectos con una madurez creciente. Quizás lo más sorprendente fue que mi relación con la familia de Thomas evolucionó. Su madre,
Sacudida por la casi pérdida del matrimonio de su hijo y por las revelaciones de Lily en Acción de Gracias, hizo esfuerzos torpes pero genuinos por conectar conmigo. Su hermana Amanda y yo nunca seríamos mejores amigas, pero encontramos un terreno común en nuestro amor por la jardinería, algo que nunca había sabido de ella en todos nuestros años de tensas reuniones familiares. Mirando hacia atrás en el viaje que comenzó con ese doloroso día de Acción de Gracias, me di cuenta de que a veces se necesita una ruptura total para crear la posibilidad de algo auténticamente mejor. El coraje de mi hija al decir la verdad ese día no solo había cambiado mi matrimonio, me había cambiado a mí, recordándome mi propio valor y mi voz. Había aprendido que el amor verdadero no requiere que te hagas más pequeña para encajar en las expectativas de otra persona. Crea espacio para que te conviertas en tu yo más pleno, apoyada en lugar de limitada por la relación. Thomas también estaba aprendiendo esto, liberándose gradualmente del peso de las expectativas de su familia para descubrir quién quería ser realmente. Estábamos construyendo algo nuevo juntos, no perfecto, pero honesto, con espacio para que todos fuéramos plenamente nosotros mismos. Y en ese espacio, estábamos encontrando un amor más profundo del que habíamos conocido antes, uno basado no en quién deseábamos que fuera el otro, sino en quiénes éramos realmente. ¿Alguna vez alguien en tu vida te ha defendido cuando no podías encontrar tu propia voz? ¿O has sido tú quien ha dicho la verdad en un momento difícil? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Y si este viaje resonó contigo, por favor dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza en momentos inesperados. Recuerda que mereces ser valorada por exactamente quien eres, no por quien otros piensan que deberías ser. Gracias por escuchar, y hasta la próxima vez, confía en tu valor y en tu voz. Puedes ser más poderosa de lo que crees.